y el día de hoy les hablaré sobre el sistema nervioso periférico. Este va a estar conformado por un número variable de nervios espinales según la especie y 12 nervios craneales. Su función principal es la de conectar el sistema nervioso central a los miembros y órganos. Este va a diferir del sistema nervioso central ya que este no va a estar protegido por huesos, lo que permite la exposición a toxinas y daños mecánicos. El sistema nervioso periférico es el que coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de axones. Este va a estar conformado por fibras nerviosas, que es un axón rodeado en su vaina de mielina, que va a conducir impulsos siempre en una sola dirección. Nervios, que son haces de fibras nerviosas envueltas por un cordón de tejido conectivo propias del sistema nervioso periférico. Ganglios, que es un grupo de células ubicadas fuera del sistema nervioso central. Y por último, plexos, que va a ser la unión de nervios de diferentes orígenes en forma de red, como por ejemplo el plexo braquial. El sistema nervioso periférico se va a dividir en dos sistemas: el sistema somático, que es aquel que se encarga de llevar la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central y conducirá los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios. Dentro de esto encontramos los nervios craneales, que son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. El primer par craneal es el nervio olfatorio. Este es un nervio sensitivo que va a asegurar el olfato. Contiene dos orígenes: el origen aparente, que es la cara ventral del bulbo olfatorio; el origen real, que se va a encontrar en la mucosa olfatorio. Este nervio forma dos grupos, el medial y el lateral. El medial se va a encontrar sobre la base del septum nasal y órgano vomeronasal, y el lateral sobre el almoides. Entonces, este nervio recorrerá la mucosa olfatoria y atravesará la lámina criba del almoides y se reunirá en el bulbo olfatorio hasta llegar al riencéfalo cerebral. El segundo es el nervio óptico, que es un nervio sensitivo que va a asegurar la visión. El origen aparente va a ser en el quiasma óptico, el cual está constituido por dos entrecruzamientos de fibras de los nervios ópticos. El origen real va a estar en la retina. Entonces, a partir de la retina, el nervio óptico atravesará el agujero óptico hasta llegar al quiasma óptico, donde se encarga de llevar la información al cerebro. El tercero es el nervio oculomotor, que es un nervio motor. El origen aparente va a estar en la cara ventral del pedúnculo cerebral. El origen real estará ubicado en el mesocéfalo, abandonará la cavidad craneana por el agujero orbitatorio y llegará a la órbita, dividiéndose así en dos ramas, la rama dorsal y ventral. Este tendrá fibras parasimpátricas que terminarán en el iris. Su función principal será el movimiento ocular y apertura palpebral. El cuarto es el nervio troclear o patético. Este es un nervio motor y es el más pequeño de los nervios craneales, ya que inerva solo un músculo, el músculo oblicuo dorsal del ojo. El origen real estará en el tegmento mesencefálico, inmediatamente por detrás del tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. El quinto es el nervio trigémino. Este es el más grueso de los pares craneales, es un nervio mixto y va a asegurar la sensibilidad de casi toda la cabeza y motricidad de los músculos masticadores. Sus ramas mantienen estrechas relaciones con el sistema nervioso autónomo. Su origen aparente va a ser el puente de Barolio, donde presenta raíces: una raíz sensitiva, que es dorsal y gruesa, y una raíz motora, que va a ser ventral y delgada. Sus acciones: va a ser sensitivo de la cara, cavidades nasal, oral y dientes. Va a ser motor de los músculos masticatorios, exceptuando el vientre caudal del digástrico, que este va a ser inervado por el nervio facial.
y va a ser sensitivo de los 3/4 rostrales de la lengua, así permitiendo la sensibilidad del frío, del calor. Cabe destacar que el dolor de la lengua es gracias al ramo lingual, que es proveniente del ramo mandibular. Este nervio ingresa hacia el canal para el nervio trigémino en la porción petrosa del hueso temporal, para posteriormente dividirse en sus 3 componentes: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico va a emerger de la fisura orbitaria y este va a permitir la sensibilidad al bulbo ocular y a todas las estructuras asociadas al mismo. Luego tenemos el nervio maxilar, que va a emerger del foramen alar rostral y esta va a permitir la sensibilidad de la región maxilar y también de los dientes del arco superior. Luego tenemos el nervio mandibular, que va a emerger del foramen oval y va a permitir la sensibilidad a los dientes del arco inferior y a su vez a la sensibilidad a los 3/4 de la lengua y además los movimientos a los músculos masticatorios. El sexto es el nervio abducens. Este se va a originar en la parte ventral de la médula oblonga, por detrás del puente de Barolio. Este va a emerger por el foramen orbitatorio y va a inervar el músculo recto dorsal y el retractor del globo ocular. El séptimo par craneal es el nervio facial. Este es un nervio mixto. Este presenta un complicado curso por el hueso temporal. Presentan raíces de tamaño desigual. La mayor es la raíz motora y la más pequeña es el nervio intermedio. Las 2 porciones del nervio facial abandonan el encéfalo junto con el nervio acústico. El nervio facial se separa del nervio acústico y avanza por el canal facial. Luego, sobre el promontorio de la pared media del oído medio, el nervio se expandirá y formará el ganglio geniculado. Sus acciones, ya que es un nervio complejo, va a ser motor de los músculos faciales, motor del vientre caudal del músculo digástrico, sensorial de la mitad rostral de la lengua, la salivación y sensitivo del conducto auditivo. Entonces, este nervio recorrerá el canal auditivo interno hasta el canal facial y luego saldrá por el agujero estilomastoide. El octavo es el nervio acústico. Este es un nervio exclusivamente sensorial. Consta de un nervio sensitivo, que es el nervio vestibular, y un nervio de la audición, que es el nervio coclear. El nervio vestibular tiene a cargo el órgano del equilibrio, el aparato vestibular. El ganglio vestibular se localiza en el fondo del meato acústico interno y consta de una parte superior y una parte inferior. El nervio coclear es responsable del órgano de la audición. El ganglio espinal de la cóclea está situado como una banda celular en la inserción de la lámina espiral de la cóclea. El noveno es el glosofaringio. Es un nervio mixto que junto con el nervio vago y el accesorio proporciona la inervación motora del músculo dilatador de la faringe o el músculo estilofaringio caudal. Este se desprende a nivel del ganglio distal. Contiene 2 ramas, la rama faríngea, que se subdivide junto con el ramo faríngeo del nervio vago en el plexo faríngeo, ubicado en la submucosa. El ramo lingual va a llevar la inervación sensitiva, sensorial y parasimpátrica de la mucosa en el tercio caudal de la lengua. El origen real, vamos a encontrar las fibras sensitivas y gustativas que van a provenir del ganglio petroso, las fibras motoras que van a provenir del núcleo ambiguo y las fibras parasimpátricas que van a estar presentes en el núcleo salivar posterior. El décimo es el nervio vago, que es un nervio mixto, y este no solo inerva territorios de la región cefálica, sino que además se dirige hacia la cavidad torácica y abdominal. Es el nervio parasimpático más desarrollado del sistema nervioso autónomo. Este se originará ventrolateralmente a la médula oblongada, entre el nervio glosofaringio y el nervio accesorio. Abandonará la cavidad del cráneo junto con los nervios acompañantes
por el agujero yugular. Su origen real va a ser en las fibras sensitivas, donde provienen del ganglio yugular y el nudoso, en las fibras motrices que provienen del núcleo ambiguo y en las fibras parasimpátricas que provienen del núcleo carioneumoentérico. El 11º es el nervio accesorio, que es un nervio motor. Su origen real es el núcleo ambiguo y núcleos espinales cervicales. Su origen aparente va a ser en los márgenes laterales del mielencéfalo, emerge de la fisura tímpano occipital y su acción va a ser motor del músculo del cuello. Y el 12º par craneal es el nervio hipogloso, que este es un nervio exclusivamente motor, va a animar a los músculos de la lengua y el genioide. El origen real es en el núcleo hipogloso, situado en la parte posterior del suelo del cuarto ventrículo cerca del plano medio. Dentro del sistema somático también encontramos los nervios espinales, que son aquellos que envían la información sensorial del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. Estos van a recibir órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Cada nervio espinal estará unido a la médula espinal por dos raíces, una ventral o raíz motora y una dorsal o raíz sensorial. Aquí tenemos la rama dorsal, que es aquella que llevará los impulsos desde los receptores hacia la médula espinal, y la rama ventral es aquella que llevará los impulsos desde la médula espinal hacia los efectores correspondientes. Los nervios espinales se situarán por pares correspondientes a las regiones que se distinguen en la columna vertebral de las diferentes especies. Cada nervio raquídeo tendrá una rama anterior para la inervación de zonas anteriores del cuerpo y una rama posterior para las zonas posteriores. Las ramas anteriores se unirán entre sí constituyendo complejos o agregados de fibras o plexos que se citan a continuación. Aquí encontramos el plexo braquial, que en el caballo se sitúa en los últimos 3 nervios cervicales y 2 primeros nervios torácicos. En el bovino igualmente en los últimos 3 nervios cervicales y primer nervio torácico. En la oveja en los últimos 3 nervios cervicales y primer nervio torácico. En el cerdo también en los últimos 3 nervios cervicales y primer nervio torácico. Y en el perro en los últimos 3 nervios cervicales y primer nervio torácico. Encontramos el plexo lumbrosacro, que en el caballo se va a encontrar en los últimos 3 nervios lumbares y 2 primeros nervios sacros, igual que en la vaca, en la oveja, en el cerdo. Acá en el perro va a diferir, ya que este se encuentra en los 5 nervios lumbares y 3 nervios sacros. Aquí podemos observar el plexo braquial en el equino. El sistema nervioso periférico, además de dividirse en el sistema somático, se divide en el sistema autónomo. Este sistema es aquel que controla las acciones involuntarias, a diferencia del sistema nervioso somático. Este va a recibir la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Este sistema es sobre todo un sistema eferente, es decir, transmitirá impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas orgánicos periféricos. Este sistema se va a dividir en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es aquel que actúa en los estados de crisis como protector del organismo. Este va a responder a los estados de pelea o huida, va a inhibir el peristaltismo, dilatará la pupila, aumentará el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea y aumentar el flujo sanguíneo a los músculos. Sus neurotransmisores son la adrenalina y la noradrenalina, mientras que en el sistema parasimpático este va a actuar para conservar el organismo,
va a provocar o mantiene un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como es la digestión o el acto sexual. Este se encargará de la producción y el restablecimiento de la energía corporal, va a relajar el corazón, contraer la pupila, vaciar a la vejiga y el recto. Su neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces el sistema parasimpático será contrario al sistema simpático, es decir, mientras que el parasimpático contrae la pupila, el simpático va a dilatarla. En el parasimpático va a disminuir la actividad cardíaca y la presión arterial, mientras que en el simpático va a aumentar la actividad cardíaca y la presión arterial. Asimismo, en el sistema parasimpático va a estimular las glándulas salivales, mientras que en el simpático va a inhibir las glándulas salivales. En el parasimpático relajará los bronquios y en el parasimpático contraerá los bronquios.